en nuestro estudio, lo anunciábamos, estábamos hablando al comienzo del programa y a lo largo del programa de lo que está haciendo el gobierno de Javier Milei con la ciencia, con un montón de áreas, pero específicamente con la ciencia, con el de financiamiento a muchos proyectos. Y tenemos aquí en nuestro estudio a Lino Barañao, ex ministro de Ciencia y Tecnología durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y también con el gobierno de Mauricio Macri. Le damos la bienvenida, le agradecemos, Lino, por estar aquí presente. No, gracias a ustedes por invitarme, es un placer. Bueno, Lino, en primer lugar, lo básico, ¿no? ¿Qué le pasa a un país que deja de financiar a la ciencia, que deja de tener a la ciencia como un pilar? Y deja de tener futuro, básicamente. O mejor dicho, el futuro que le espera es ser, en el caso de Argentina, como la reserva ecológica del continente. Es decir, un lugar donde van a venir a ver cómo era vivir en la Tierra antes de que hubiera una civilización y una tecnología. Y además es absurdo, ¿viste? Porque estás tirando por la borda años de inversión, años en que se logró hacer un cambio fundamental que implementamos con el gobierno de Cristina cuando empezó. O sea, yo siempre cuento, a muchos de mis compañeros no les causa mucha gracia, los que son más cientificistas. Cuando Cristina me convoca, dice, mira, primero me convocó porque yo era científico, pero había hecho un proyecto con una empresa, ¿no? Y me dice, mira, yo quiero ciencia, pero no por la ciencia misma, no ciencia motivada por la curiosidad, quiero ciencia al servicio del desarrollo económico y social del país. Digo, mira, te agradezco porque para hacer lo que la ciencia aplicada al crecimiento del país, ¿no? Aplicada al crecimiento del país, porque es un capital que es el que permite el desarrollo. Yo venía pensando últimamente que una putea contra el sistema financiero, todo el capital concentrado en 2 o 3 tipos que la hacen para sí. Y pensaba, pero con el conocimiento pasa lo mismo. Si el conocimiento se queda en el laboratorio y solamente beneficia al investigador, le está privando al país de un recurso que se generó con el aporte de todos. Y hoy el conocimiento es un recurso tan importante como la minería, el petróleo, que sea, los recursos humanos son tan importantes como los recursos minerales. Con la ventaja de que si vos desarrollas un país a partir del conocimiento, generás empleo y generás divisas. Con la minería, con el petróleo generás divisas probablemente, pero no generás empleo, entonces eso no derrama. Entonces, el tema era un modelo de país a que uno quiere aspirar, en que todos tengan igualdad de oportunidades, que sea próspero en el sentido que hay movilidad social ascendente, igualdad de oportunidades, tiene que estar basado en el conocimiento. Esos son los países que viven mejor. Cuando miramos a los países escandinavos, muchos países europeos, ese es el modelo. Entonces, cortar de base el sistema científico es cortar la posibilidad de que eso vuelva, y no lo podés hacer, no podés esperar a que otra vez la economía esté mejor. Ahora, Lino, ¿no hay quizás una decisión política del gobierno actual exactamente de construir ese país? Digo, porque uno lo que recoge o mirando un poco las decisiones, pareciera que la búsqueda es justamente construir un país absolutamente basado en exportación de materia prima, digamos, que como usted recién decía, genera muchas divisas, y yo agrego que se quedan en pocas manos. Así es. Y que hoy en día pueden salir del país en materia de fuga de capitales, digamos, y que no interesa tanto quizás un país con desarrollo, con trabajo, con educación. Para mí no es un daño colateral esto, es parte del objetivo. Yo coincido con vos, esto es parte del modelo de país claramente definido. Es un país para pocos, un país que produce materias primas que necesitan los demás, que permite hacer negocios financieros también para pocos con esas divisas que se generan. Yo les hacía una analogía, digamos, como que veníamos, ¿viste? ¿Se acuerdan del Costa Concordia, el barco ese que venía encallando en la costa? Y estaban todos somos pasajeros, ¿no? Y el capitán se había tirado por la borda y de repente, ¿viste? Cuando todos se van, ¿quién agarra el timón? El animador del show. Claro. Que, ¿viste? Pega un volantazo, el interín tira todo lo que consideraba innecesario, ¿viste? Botiquín, planos, todo lo que destinaba al futuro, y encamina el barco y todo el mundo respira, hasta que te das cuenta hasta dónde te está llevando. Te está llevando a una isla donde no cabemos todos. Entonces, esta calma, esta esperanza, yo creo que es efímera, porque en el momento que se empiece a ver que esto no es una situación transitoria, no es un esfuerzo en el corto plazo para volver a lo que aspirábamos
como país, no se va a dar con este modelo. Entonces, lo que ocurre en la ciencia, que es el recorte más grave que se ha hecho nunca, digo, bajar el 98% del ministerio, o sea, muchos de los que me puteaban en la época de Macri están reivindicando. Claro, eso queríamos Claro. hablar. Y bueno, digo, pero tal vez no hubiera sido tan distinto. O sea, Pero no fue un puntapié a esto que estamos viendo mirá, hoy. fue un intento. O sea, cuando cuando me convocan, Macri me dice, no, porque estamos de acuerdo con lo Fuiste muy tuyo. criticado en ese momento con la Obviamente. continuidad. Muchos, digamos, que fui criticado por aquellos que no les importaba perjudicar a la ciencia con tal de perjudicar al gobierno. Para ellos era más importante producir un daño a Macri y decirle lo que proponía que yo renunciara. Digo, pero vos sabés que si yo me voy vas a estar en la situación que estamos ahora. Porque yo tengo la posibilidad de amenazar con la renuncia y conseguir presupuestos. Si yo me voy, no les importaba. Pero que voy que la intención estaba, así cuando yo entro me dice, bueno, y si cerramos la carrera de investigador, digo, está bien, te vas a tener 601 vacantes, porque yo también me voy. Tu idea era dar la lucha desde adentro, digamos. Y lo conseguí, digamos. Pero sin embargo se degradó el Ministerio de Secretaría. Sí, pero en el último ¿sabes lo tiempo? único que cambió? Es mi sueldo, porque pasé de ganar como ministro a secretario. Y digo, está bien, yo me banco esta, no me voy, pero mantenerme el presupuesto y pagame lo que me debes de antes. Y pagaron todo, incluso fíjate que se terminó el edificio de los más caros que hemos hecho, el Seno Más Infinito, que está en la ciudad universitaria, programado en la época de Cristina, se construyó y se terminó de pagar ahí. Fue mucha plata que se invirtió. Y yo lo puse como condición, digamos, manteneme eso, no me importa. Digamos, yo me banco las puteadas. Pero mantenerme el presupuesto. Y eso se logró. ¿Y cómo Ahora, era en ese sentido Macri para negociar, ¿no? Porque hoy en día vemos que hay un poder ejecutivo y un presidente que se muestra absolutamente inflexible, pareciera a cualquier tipo de razonamiento lógico que se pudiera plantear desde cualquier sector. En su momento Macri con una orientación, si se quiere, ideológica similar. ¿Cómo eran esas charlas, esas negociaciones? eran duras porque tenía tipos como Lopetegui, el asesor, que decían, ¿para qué les vas a dar cosas a los científicos si igual no nos votan? Un argumento bastante difícil de rebatir, ¿no? Y era duro, digamos, cuando me tomaron al ministerio, dice, bueno, que se queden ahí, digo, no puedo, ¿cómo vas a tolerar que quede el ministerio tomado cuando además el reclamo es legítimo? Digo, yo no puedo admitir eso, también me voy. No, bueno, veamos. Y uno de los temas era que se había reducido el ingreso a carrera. Digo, está bien, por ahí no tiene que crecer tanto el CONICET, pero las universidades han perdido dedicaciones exclusivas, porque lo que hacían era tomaban una dedicación exclusiva, la dividían en 4, decían, bueno, consíganse cargo del CONICET, el CONICET les paga la diferencia y tengo 4 votos más a mi favor. Esa era la estrategia de muchos rectores o de decanos de facultades. Digo, está bien, que no entre el CONICET, pero queremos cargos en las universidades públicas. Y se crearon y al final terminó habiendo no solo más cargos, sino mejor distribuidos, porque entraron a universidades del interior que nunca tuvieron históricamente apoyo en ese sentido. Entonces era difícil negociar, pero siempre estaba el hecho de que sabía que si yo me iba provocaba daño. O sea, que sí, bajó el presupuesto, pero además la diferencia es cuando yo hablaba con los otros ministros, decía, che, me bajaron un 10%. Y si de qué te quejas, a mí me bajaron el 30%. O sea, siempre estuve un poquito por encima nomás. Ahora es al revés. El área que más sufrió fue ciencia y tecnología. Entonces es selectivo. O sea, no es una consecuencia del ajuste y bueno, todos estamos mal. No, por lo que decías antes, no les interesa un lugar donde hay pensamiento crítico. ¿Por qué el ataque a ciencias sociales en particular? ¿No? El argumento es por las historietas de Batman y demás. Pero en ciencias sociales están los economistas, están los historiadores, está la gente que puede criticar la política. Un biólogo, un físico, no opina de política. A eso quería ir, Lino, porque como bien decía Nico, ellos apuntan a un país exportador de materias primas, es lo que quieren. Pero ¿cuánto daño le hizo a la ciencia la grieta? Vos saltaste la grieta, estuviste en el gobierno de Cristina, estuviste en el gobierno de Macri. ¿Cuánto crees que influyó en la penetración de convalidar este ajuste hoy, por ejemplo? Porque parece ser que financiar a la ciencia es ser cuca. En este gobierno. En cierta forma sí, es decir, algunas veces me preguntaban, dice, pero los científicos son mayoría kirchneristas. Digo, pero no es tanto ideológico. Si vos ves quién apoyó el desarrollo de la ciencia, fue empezar del 2013 en adelante, fue Néstor y los dos gobiernos de Cristina. Vos ves cómo sube el presupuesto. Entonces es una cuestión hasta egoísta. O sea, votan al kirchnerismo porque saben que están mejor.
Claro. A lo mejor Y ideológicamente, pragmática, a lo mejor lógica. por ahí son red de derecha, pero dicen, no, para yo necesito un presupuesto Sí, para por trabajar, y el que me lo supervivencia garantiza también. es el kirchnerismo. Mientras que en una versión más neoliberal es esto. Bueno, la ciencia es algo que se compra. De todas formas, digo, hay que reconocer que aún en los gobiernos, el gobierno de Néstor y de Cristina hubo una asignatura pendiente que yo no pude concretar, que es articular efectivamente la ciencia y tecnología con producción. Se mantuvieron, como mundos separados, eran lógicas distintas. Hicimos muchas cosas que tenían que ver con la producción, incluso evaluados por el Banco Mundial. Nos han dicho que los instrumentos que nosotros usamos para promover tecnología del agro fueron más efectivos que los que aplicaron al Ministerio de Agricultura. Agricultura también estaba, digamos, por su senda tradicional. Entonces eso también requiere tiempo, no es algo que logras en una administración o dos, pero digo, el trigo transgénico lo generó el Ministerio, no lo generó Agricultura. La vaca transgénica también. O sea, la tecnología se generaba y la idea es que eso permeara y apoyara a los sectores productivos. Y eso sigue siendo una asignatura pendiente. Lo que pasa es que si vos provocás una merma de recursos humanos y tenés que esperar 3 o 4 años a que vuelva a haber una actividad, es muy difícil. Sí, Vino hace unos días, después de 2 años sin anuncios, el gobierno dio a conocer que a través de la Agencia de Investigación y Desarrollo ya no se iban a financiar más los programas de ciencia básica. ¿Qué significa para un país como la Argentina no tener financiamiento en ese área? Mira, es eso, es cercenar en el largo plazo la posibilidad de desarrollo. Puedo explicar un poco el conocimiento que vale es el que es original. Uh-huh. Y eso surge de cosas que al principio no tienen mucha aplicación, ¿no? Entonces vos tenés que investigar durante años. Ponemos el caso de Gabriel Rabinovich, que ahora tiene una empresa, pero estuvo 15 años no sabiendo si eso se iba a aplicar o no. Y eso lo financió el Estado, no te lo financia nadie. Claro. Entonces, es como la fruta y el árbol, ¿no? Vos decís, bueno, necesito fruta, para eso tengo que tener árboles. Durante mucho tiempo tenés que plantar árboles. Y después tenés que cosecharlos y darles valor. Cuando el árbol empezaba a dar frutos, de hecho, Argentina es uno de los países que tienen más empresas base tecnológicas nuevas, creadas como consecuencia de esa inversión en investigación básica previa, cortan los árboles. Claro. Entonces vas a tener durante un tiempo un poco de fruta para vender y después se acabó. Entonces, por eso es grave. ¿Es correcto afirmar que el gobierno de Milei está, de cierta forma, expulsando a los científicos de la Argentina? ¿No les deja otra opción que irse a otro lado a aplicar su conocimiento? Es así con un agravante. Ya pasó en otras épocas que por motivos políticos o económicos la gente se fue. En el gobierno de Cristina hicimos el plan Raíces, de repatriar investigadores. De los 1000 y pico que habría, 150 logramos que vinieran, ¿no? No va a haber una segunda oportunidad. Claro. El que volvió dice, no, pará, una vez te lo creo, dos no, Claro. ya no vuelvo. El único aliciente es que no se va más rápido porque el mundo, esto como todo lo que ocurre en Argentina ahora políticamente es reflejo de lo que ocurre en casi todo Occidente. Uh-huh. La política anticientífica la tiene Trump, que es el ídolo de Milei. Los países europeos también están experimentando recortes en ciencia. Mientras tanto, China crece a una velocidad increíble. Uh-huh. Totalmente. O sea, lo que vamos a ver en unos pocos años es que ya no hay un equilibrio. Todo ocurre allá. Yo he estado en universidades chinas, siempre pongo como ejemplo. Vamos a un laboratorio de trabajos prácticos. En el laboratorio de trabajos prácticos había 3 microscopios, de los cuales teníamos 1 en Argentina para todo el país. Y ese los usaban los alumnos. Mirá. Y el resultado lo tenés ahora. Uh-huh. Claro. No solo publican en las mejores revistas, hacen ciencia básica, sino que dominan toda la tecnología. Uh-huh. No hay área de la tecnología en que no tengan ya una cierta supremacía. Ahora, hablabas de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y en programas anteriores hablábamos del fenómeno que se da en la Argentina y mundial también, ¿no? Con el movimiento antivacunas, cuestionando hasta cuestiones tan básicas como que las vacunas han erradicado enfermedades que hoy estamos volviendo a tener en la Argentina. Es parte de lo mismo porque es una manifestación de la lucha contra la racionalidad, ¿cierto? Todo lo que se odia es lo que surge de un razonamiento, de una posibilidad de contrastar ideas.
Fíjate que es un presidente que cree en mitos bíblicos, que se guía por eso. Eso no ocurría desde hace siglos, ¿no? Que el principal responsable de un país cree que está imbuido de algún mandato divino. Y eso se tiene correlación en todas las áreas. Y lo que ocurre en la salud, con el caso concreto de las vacunas, es muy grave. Entonces, cualquiera dice cualquier cosa y digamos, si puedes aseverar si el objeto interestelar es alienígena o no te afecta. Pero, Claro. pero respecto a las vacunas, no podés tener una posición ambivalente. Y sobre todo en un contexto de que se logró, gracias a la inversión en ciencia, que haya desarrollo de vacunas, que se produjeran los antígenos que se vendieron al mundo. O sea, que Argentina logró tener una soberanía que nos permite estar tranquilos de que si llega a haber una próxima epidemia, vamos a poder fabricar nosotros las vacunas, porque Claro. ya tenemos la tecnología. Ahí sí pudiste trabajar articuladamente entre el Ministerio de Ciencia y con Salud. Yo ¿O no- también yo fue no estuve, complicado? yo no estuve en la pandemia. Lo que sí pudimos No, hacer... antes. Antes lo que Antes. hicimos... Bueno, Julieta Casataro, la que desarrolló la vacuna, trabajó en un proyecto que financió una empresa inglesa que se llama GlaxoSmithKline. Yo fui de los primeros que dijo, mira, vamos a convertir algo que era un pecado capital en una virtud. La compañía vino, lo hizo en Brasil, lo hizo en Argentina, vamos a detectar los mejores proyectos de investigación básica y lo vamos a financiar. Y pusieron $5 millones, ¿no? Entre ellos el Casataro, otros grupos que desarrollaron, entre otras cosas, un anticuerpo que va a ser el primero usado contra el cáncer desarrollado acá en Argentina. Gracias a esa experiencia previa, la viróloga pudo después dar el salto cuando fue necesario desarrollar la vacuna. La otra empresa, la que produjo el antígeno para AstraZeneca y demás, se creó con un proyecto FONARSEC, que eran estos proyectos asociativos entre el sector público y el privado, que le damos plata al grupo de investigación. A ver, vos llegás a la prueba de concepto y la empresa, si esto funciona, pone Un la empujón, plata- el la plata- empujón, ¿no? el Que empujón inicial, necesita. porque la empresa no puede poner 7 palos que le Claro. propusimos y por ahí sale, por ahí no. Bueno, los pone el Estado, porque es una cuestión de necesidad nacional. Pusimos el palo, funciona, bueno, la empresa puso 25. Claro. Y gracias a eso se produjeron los primeros anticuerpos monoclonales del país. Y pusimos 7 millones, a partir de que se empezó a fabricar, se ahorraron $7 millones de divisas por la importación y se exportó por $7 millones al exterior. O sea, es claro que cuando vos haces una inversión inteligente, lo que adjudicás a ciencia es inversión y no es gasto. Ahora, en este panorama que tenemos, ¿cómo se imagina el año que viene para la comunidad científica, la comunidad universitaria? Digo, sobre todo la científica, porque bueno, en el sistema universitario también está habiendo mucho recorte, particularmente en salarios. Digo, hubo una pelea muy grande el año pasado por el financiamiento para el funcionamiento de las universidades, que hoy se está garantizando, recortado, pero más o menos se garantiza. Los salarios sí perdieron un poder adquisitivo muy importante, pero en el ámbito científico, si hablamos de un recorte del 98%, ¿cómo va a ser el año que viene? Bueno, va a ser muy difícil, de lo mejor acá. Me gustaría ser un poco más optimista, pero me es difícil. Yo te cuento, yo cuando volví al país en el 84, Estados Unidos, a los meses estaba participando de un cuerpo de delegados del CONICET. En el año 85 creamos el primer gremio del CONICET, el de Capital. Fui el primer presidente, tenía 31 años. Hasta el 2003 que entré a la función pública. O sea, 18 años de gremialista, 16 de funcionario. 30 y pico años de mi vida, más de la mitad de mi vida dedicado a esto. Ver que todo esto se degrada tan rápidamente, te digo que requiere de cierta entereza Sí, sí, me intelectual. imagino. Totalmente. A pesar de toda esa experiencia de gremialista y demás, no veo maneras claras de defender esto hoy. O sea, cuando ves lo que hacen con los médicos de Garrahan, que un científico que todavía... O con los jubilados, ¿no? Le resulta O sea, más difícil explicar, digamos, si no entendés la importancia de un pediatra, bueno, la de un biólogo molecular está complicada. Entonces, creo que un poco lo que se puede hacer es tratar de recurrir a la cooperación internacional. Yo creo que si uno trata de encontrarle algún aspecto positivo, es que nada te impide pensar. No tenés reactivos, pero podés dedicar a pensar y a tener ideas nuevas. Y los argentinos somos buenos para eso. Entonces está bien. Muchos de los... Vos sabés que
visité muchos países del mundo. Y veía a aquellos que tenían cooperación con Argentina. Y lo que me decían en la mayoría de ellos, sí, mira, lo que hicimos en el experimento con los argentinos tal vez no fue tan importante, pero las ideas, las cosas que discutimos nos cambiaron la vida. Tipos de Noruega te dicen eso, ¿no? O sea, no es el África subsahariana que te... Y porque estamos acostumbrados a pensar fuera de la caja, a tener ideas originales. Eso yo creo que es un tiempo que podemos por lo menos tener ideas y proponer ideas y tratar de participar de convenios internacionales y demás. La otra cosa es que yo lo que veo que el financiamiento, no solo de la ciencia, sino de muchas áreas, se está pasando en las provincias. Hay muchas provincias que están apoyándose. Yo ahora estoy colaborando con un proyecto en la provincia de Entre Ríos, que se creó un centro tecnológico en este contexto, lo cual es llamativo, pero otras provincias como... Pero en este contexto uno piensa que va a ser cada vez más difícil para las provincias poder sostener ese tipo pero fíjate, de inversión, ¿no? Fíjate que organismos como el BID y demás están empezando a ver la posibilidad de financiar, en lugar de dar el crédito a la nación para financiar la ciencia, dárselo a las provincias. ¿Y eso cómo se explica con el financiamiento del BID que el gobierno nacional no...? Bueno, es parte de lo mismo, no les parte de lo interesa, mismo, no porque les además interesa. piensa que toda la deuda está mal. Claro. Y después ves que se adjudican plata para cualquier cosa. Digo, me decían la vez pasada, una hora de vuelo de los F-16, estos últimos, que compraron, $10.000. El nuevo chiche. Eso es un año Nuevo, de no tan nuevo, ¿no? más bien vintage, Está usado, colección. sí. Compramos Sí. aviones de colección que podemos exhibir ahí. Sí. Digo, con una hora de vuelo se financia un grupo de investigación de primer nivel, ¿no? Entonces hay prioridades, evidentemente, y hay grupos a los que quieren satisfacer y grupos a los que no. Pero te digo, yo tengo esperanza con lo que se puede hacer con ciertas provincias que tienen una visión diferente. Y también aprovechando esto, se lanzó la carrera política por ver quién es el próximo presidente. Y los gobernadores, muchos de ellos, quieren demostrar que ellos tienen un perfil diferenciado, que apoyan a la ciencia, que apoyan a la tecnología, y por lo tanto yo creo que hay posibilidades ahí. Bien. Uno de los también ataques más fuertes del gobierno de Milei fue contra el CONICET, específicamente. Sí. ¿Cómo está hoy el CONICET? Mirá, el CONICET está a cargo de Daniel Salamone, con el cual yo trabajé mucho tiempo, hicimos todos los proyectos de clonación juntos. Yo discutí mucho, mi consejo era que no agarrara, porque iba a ser muy duro, y finalmente lo fue. Y él creyó y sigue creyendo que puede aminorar el efecto negativo. De alguna forma, digo, lo está consiguiendo a la medida que siguen incorporándose gente a cuentagotas al CONICET, se mantienen los institutos. No es tan grave el daño proporcional como se hizo con el área de financiamiento, como la agencia que se desmanteló. Entonces, yo creo que los sueldos del CONICET van a seguir estando, paupérrimos como son, pero la gente va a seguir estando. Lo que hay que aumentar es la creatividad para ver qué es lo que se puede hacer con esos recursos. También hay universidades privadas que están poniendo plata. Yo soy de una universidad relativamente chica, que es la Maimónides, como vicerrector de Ciencia y Técnica. El año pasado pusimos $1.200.000 para apoyar a los investigadores del CONICET que están trabajando en la universidad. Pero no alcanza, ¿viste? No podés apoyar un poquito, pero no podés compensar la falta de un financiamiento central, y no todo el mundo tiene acceso a eso. Los que están en universidades públicas están mal por todos lados. Dentro del contexto que es pésimo para los científicos, para la investigación, para el desarrollo tecnológico, ayer pasó algo que estuvo bueno, que fue lindo. El streaming del CONICET gana el premio mayor de los Martín Fierro aplicados al streaming por la transmisión que se hizo. ¿Qué sentiste cuando viste eso? ¿No sentís que es un poco una manera de mostrarle a la sociedad que la ciencia puede de verdad transmitir cosas mucho más allá del odio y de la crueldad de este tipo de modelos? Totalmente. Y es algo que nosotros ya experimentamos. O sea, cuando hicimos Tecnópolis. Bueno, ahora también Tecnópolis. Que ahora están rematando. Privatizan, sí. Cuando veías el entusiasmo de las familias enteras por la paleontología, a veces cuento un caso muy peculiar, hicimos un domo y era geometría algebraica, ¿no? Era unas ecuaciones que vos modificabas los coeficientes y te aparecían figuras distintas. Una cosa totalmente abstracta, desarrollada por matemáticos de exactas. Las que ganaron, las 3 chicas, eran de un conjunto de rock. Y si vos miras, pelo fucsia, piercings, y estaban copadas. Y nunca pensé que la matemática podía ser divertida. Entonces, cuando vos presentás las cosas de forma atractiva,
te das cuenta que la gente sí valora la ciencia. Lo mismo pasó con el Centro Cultural de la Ciencia, C3, que también está en peligro su futuro. La cantidad de gente que pasó por ahí, las exhibiciones especialmente desarrolladas, únicas en el mundo, que desarrolló Diego Golombek con su equipo. Entonces, no es verdad que a la gente no le importe la ciencia. También es cierto que eso requiere esfuerzos específicos y durante algunas gestiones no se priorizó eso. Claro. Y ahora, en esto que decís de que a la gente le importa la ciencia, de que hay momentos en los que se toma conciencia de la importancia en tanto capital para una sociedad del desarrollo científico, ¿crees que puede ser un punto de apalancamiento quizás este ataque tan brutal a la ciencia para que distintos sectores de la política puedan agruparse en contra de este ataque y que eso quizás pueda, no sé, allanar el camino a que se construya una oposición un poco más consolidada? Porque también es cierto que el gobierno nacional avanza ante la ausencia prácticamente de oposición, ¿no? Lo que decías antes de lo difícil de defender también tiene que ver con que hay una desarticulación muy importante de las fuerzas vivas y políticas de oposición. ¿Crees que esto puede ser un punto de inflexión quizás? Mira, puede ser. Puede ser. Lo que me preocupa es el grado de apatía que también veo, que mucha gente está entregada, digamos, a esta situación. Que es muy distinto de lo que yo experimenté. A ver, en los 80, en el 83, 84, era paupérrima la situación, no había un mango. Pero había mucha mística, digamos. Sí. Tenemos que construir esto. Están los brazos bajos, ¿no? Están los brazos bajos, la gente dice, bueno, fíjate, si le pasó esto al Garrahan, ¿qué vamos a hacer? Si le pegan a los jubilados, ¿no? Hay una cosa perversa, el efecto pandemia pegó, porque ya estuvieron inactivos durante un tiempo, eso pegó duro, la gente dice, bueno, no podemos hacer nada, igual sobrevivimos. Pero bueno, en la historia de la ciencia argentina ha habido muchos periodos. Y esto también, como ¿no? Nos apabulla, ¿no? Esto nos apabulla, nos quita la posibilidad de razonar con otros, de pensar un futuro, porque todo es ahora, los próximos 5 minutos. Pero como vos decís, hay una ausencia muy flagrante por parte de la oposición de formular una alternativa. En todo sentido, la ciencia es uno de ellos. A ver, tomemos nota de cómo cambió el mundo, cómo cambió la percepción de la sociedad. No podemos decir, no, mira, estoy de desacuerdo con lo que está pensando la mayoría, yo sigo con mi idea. Bueno, está bien, seguí pensando en tu casa, pero si querés ser político, si querés gestionar, tenés que tomar en cuenta eso, aunque no estés totalmente de acuerdo. Y si podés llevarlo para otro lado. Dice que líder es el que lleva a la sociedad donde no quiere ir, porque si no necesitas un líder, ¿no? Pero para poder llevarla tenés que convencerla. Entonces yo creo que hay que volver a formular un modelo de país con el cual creo que sí hay coincidencias en la gran mayoría de la población. Es lo que decíamos antes, de una clase media fuerte, donde hay garantía de educación, donde si alguien estudia puede mejorar su condición de vida, donde los hijos pueden aspirar a vivir mejor que sus padres. Y tenés que mostrarle ese camino, decirle cómo se va a llegar a eso. Que es un poco lo que yo decía de Tecnópolis, es una postal 3D del futuro al cual queremos llegar. No es un parque de diversiones. Claro. Acá te estamos diciendo, acá hay un país posible al que podés acceder. Si te gustan estas carreras, mira, acá hicimos los tótem con todas las carreras universitarias que tenían que ver con lo que se mostraron en cada lugar, que no estaba sistematizado. Y te digo, el efecto que tuvo eso, la campaña Program.ar que hizo la Fundación Sadowski, enseñar la computación, aumentó el número de chicos que hicieron computación. La cantidad de cosas que tienen efectos concretos y que apuntan a un país distinto al que podemos aspirar, digamos. Con la IA ahora, ¿no? Con la IA bien usada, que es una herramienta formidable, pero tenés que aprender a usarla, digo. Pero yo creo que podemos retomar el camino de ser un país con la clase media fuerte que aspira a la igualdad de oportunidades y no hacer el típico país latinoamericano. Todo muy bien con los hermanos peruanos, pero nosotros éramos distintos y no tenemos por qué resignarnos a esa situación, ¿no? De una diferencia de clases que es típica de otros países, pero que no era típica de Argentina. Y si tuvieras que hoy darle un tip, un consejo, una recomendación a esa oposición que se puede empezar a articular sobre cómo
puede ser el inicio de la reconstrucción en materia científica en un futuro gobierno, suponiendo que eso llegue en el corto plazo? ¿Qué dirías? ¿Cómo se empieza a levantar esto cuando cambien los vientos? Mira, hay algunas cosas que son claves y que logramos establecer esta vinculación del conocimiento con la producción. Porque si no es muy difícil de defender el sistema científico como un castillo de cristal aislado de la realidad. Y te decía, después de varios años de pregonar esto, bueno, ahora tenemos 500 empresas de tecnología, la gran mayoría con docentes universitarios o con investigadores de CONICET. Eso hace 25 años era imposible. Hasta digo, en una época, y hubo un retroceso en eso, a investigadores de CONICET que participaban en una empresa, le hacían un sumario, porque vos debes estar cobrando de otro lado. Digo, no importa lo que estás haciendo, que estás creando empleo para la cantidad de gente. Entonces, me parece que hay que cambiar eso. Las nuevas generaciones lo tienen en claro. Las pautas de evaluación del CONICET tienen que tomar conciencia de esto, y no puede ser que solamente evalúen a aquellos que nunca tuvieron vinculación con el sector productivo, porque consciente y conscientemente van a castigar al que hizo algo distinto. Hay que facilitar los mecanismos de vinculación, promover la transferencia tecnológica. Yo invertí millones de dólares para que el CONICET jerarquizara el área de transferencia tecnológica. Hasta les iba a dar el primer piso del edificio del CONICET. Digo, eso lo primero que se tiene que ver es esto. No logré porque se resisten. Y hoy, paradójicamente, hay una nueva empresa, una plataforma que vincula las universidades con el sector productivo, una especie de Tinder, que lo financia un empresario privado. Tiene que haber un Tinder es más fácil conseguir una pareja que una empresa encuentre al grupo de investigación. Porque las unidades de vinculación están esperando que venga el tipo a decir, che, yo necesito tal cosa. Y después dicen, bueno, en 6 meses vamos a tener el contrato, en 6 meses desaparecí o me dedico a otra cosa. Tiene que ser proactivo eso. Y eso está ocurriendo, y te digo que yo estoy asesorando. Y estamos viendo demandas de YPF, de ITEC y demás. Aparecen ofertas tecnológicas que ellos no tenían al radar. Pero es laburo, tenés que poner gente a buscar, preguntar, y hoy te facilita mucho la IA, pero tenés que hablar con la gente. Eso falta, y eso debería ser un rol del Estado, porque invirtió mucho como para decir, bueno, y ahora vamos a ver si espontáneamente, porque eso es tener una mentalidad neoliberal, decir, si el mercado va a decidir. No, esto requiere intervención, requiere catálisis, ¿no? Facilitar la combinación. Yo creo que por ahí va la cosa. Tenemos que focalizarnos en sectores en que Argentina puede destacarse, seguir la corriente en algunas cosas. Y bueno, ¿querés apoyar la minería? Bien, pero hagamos tecnología, hagamos minería inteligente, que es lo que yo había querido coordinar con el Ministerio de Ciencia de Chile. Australia exporta más de tecnología minera que de minerales. Digo, por ahí yo te compro eso, porque ahí sí puedo emplear empresas. En energía, en la cantidad de áreas, está bien, sigamos esas líneas, pero hagamos acciones coordinadas y promovamos activamente que el conocimiento se transforme en prosperidad. Bien, Lino, seguiríamos hablando un montón, nos van a quedar un montón de temas afuera. Quizá el año que viene, con un segmento que va a inaugurar Nicolás, podemos invitarlo, estaría buenísimo para hablar de la ciencia más distendidos. Para cerrar, personalmente, con con su trayectoria, con lo que nos contaba, ¿no? De su formación también en Estados Unidos, en Europa, con lo que ha dado por la ciencia en los 11 años a cargo del ministerio, incluso eso que nos contaba, bancándose ahí estar en el gobierno de Macri dando las peleas. ¿Qué le pasa hoy? Mira, yo tal vez por mis genes vascos soy muy testarudo y sigo trabajando, digamos, te digo, estoy asesorando empresas de tecnología, que un poco la satisfacción de aquello que propulsé, y trabajo con chicos que son de su edad y eso me mantiene activo. Estoy trabajando en esto de transferencia tecnológica, formulando desarrollos de tecnológicos provinciales, por lo que te decía. Bueno, hay que ver qué es lo posible y vamos ahí. Yo siempre recurro quiero cerrar con una metáfora o con una imagen. ¿Sabes? El mito de Sísifo. Vieron que a Sísifo desafía a los dioses, entonces lo condenan a subir la piedra y que caiga y demás. La idea no es querer cansarlo, era romperlo, quebrarlo por el lado del absurdo, ¿no?
Y hay un libro de Camus que yo recomiendo que se llama El mito de Sísifo, que habla sobre eso. Dice, pero yo me imagino a Sísifo reaccionando ante eso diciendo, la subo pero con una sonrisa. No, ya sé que es absurdo. Mirá, no me estás quebrando. Entonces, mantener el entusiasmo. Porque si nos dejamos copar por la desazón colectiva, va a ser mucho más difícil. Nos quedamos con ese final muy lindo. Gracias, Lino, por estar aquí. Le agradecemos a Lino Barañao, ex ministro de Ciencia y Tecnología del 2007 al 2018, también doctor en Química, que estuvimos charlando